Hay noticias que dan gusto y otras que traen más obligaciones. En este resumen, te compartimos las que te impactan a ti como contribuyente. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Cuando las personas físicas que tributan en el reciclo realicen actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes a personas morales, estas últimas deben retenerles como pago mensual el monto que resulte de aplicar la tasa del 1.25% sobre el monto de los pagos que les efectúen sin considerar el IVA. Además, tienen que proporcionarles a los contribuyentes objeto de la retención el comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto retenido, el cual debe enterarse a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago. No obstante, como a principios del año 2022, ante la confusión de la operatividad del nuevo régimen, muchos contribuyentes del reciclo, personas físicas, emitieron CFDI a personas morales sin considerar la retención mencionada. Estos contribuyentes tienen las siguientes dos opciones para regularizarse: emitir un nuevo CFDI con la retención y cancelar el anterior a través de la sustitución del CFDI, o solicitar a la persona moral que realice la retención y emita el CFDI correspondiente. Si quieres conocer otro tipo de retenciones a las que están obligados los contribuyentes, te invitamos a la lectura del número 505 de fecha 15 de marzo de 2022, en el que se precisan los fundamentos legales y montos a retener. Los contribuyentes personas morales que tributan en el régimen simplificado de confianza, RECICO, al llevar a cabo sus pagos provisionales, se han enfrentado a diversas problemáticas, las cuales el SAT ha ido resolviendo poco a poco. Sin embargo, aún existen ciertos aspectos que no se deben perder de vista. Por ejemplo, aunque ya se encuentran prellenados los ingresos de enero y febrero, en caso de que se duplique alguno en febrero que ya hubiese acumulado en enero, lo conducente es disminuir en ingresos a disminuir del mes con el concepto ingresos acumulados en periodos anteriores. Para ello es preciso verificar que el sistema reconozca todas las deducciones del mes anterior. Existen casos en que no aparecen las deducciones o son menores a las de enero, por lo que de no ser las correctas, lo procedente es revisar el pago provisional anterior o incorporarlas en el rubro compras y gastos del mes no considerados en el prellenado. Sobre esta y más confusiones preparamos una nota muy detallada que te sugerimos visitar. El link está en la descripción de este video. Es común que los contribuyentes detecten al momento de elaborar su declaración del ejercicio que algunos CFDI que amparan sus gastos contienen errores, por lo que se solicita a los proveedores involucrados la corrección de los mismos, pero desconocen si al realizar una corrección en el 2022 de un gasto realizado en 2021 pierde su deducibilidad. El artículo 27, fracción 18 de la ley del ISR señala que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta ley, tratándose del comprobante fiscal a que se refiere el primer párrafo de la fracción tercera de este artículo, este se obtenga a más tardar el día en el que el contribuyente deba presentar su declaración. Además, la fecha de expedición de los comprobantes fiscales de un gasto deducible deberá corresponder al ejercicio por el que se efectúa la deducción. En opinión de algunos especialistas, para salvaguardar la deducibilidad de esos gastos en el CFDI que se extiende en 2022 para cancelar el de 2021, debe señalarse el tipo de relación 04, sustitución de los CFDI previos, y en campo UUID del nodo CFDI relacionado, el folio fiscal del comprobante que sustituye, sin que esto implique el incumplimiento del requisito de la deducción citado, en virtud de que el primer comprobante se expidió en 2021. Esto siempre y cuando la generación del nuevo CFDI
CFDI en el que se corrigen los errores se efectúe a más tardar el 31 de marzo de 2022. Además, con lo anterior se cumple con el plazo límite previsto en la regla 2.1.7.1.47 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022, que indica que la cancelación de los CFDI se podrá efectuar a más tardar en el mes en el cual se deba presentar la declaración anual del ISR correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado comprobante. La autoridad fiscal migró de forma automática a una gran cantidad de los contribuyentes al reciclo. En caso de aquellos a quienes no se les migró en automático, debieron presentar su aviso dentro del mes siguiente al que se actualizara el supuesto jurídico que le dé origen. Según la regla 2.5.13, fracción séptima de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022, para efectuar el aviso se debió atender la ficha de trámite 71/CFF, la cual señala que el medio para ello es el portal del SAT. Las personas físicas que presenten el aviso de opción para tributar en el reciclo fuera del plazo legal surtirá sus efectos fiscales a partir de dicha presentación, creando con ello dos regímenes fiscales en un mismo ejercicio, lo que significa que tendrán un régimen por el periodo anterior a la vigencia del aviso y otro a partir de la presentación del mismo, cuyo efecto jurídico, al tratarse del ejercicio de una opción, es contrario al previsto en el artículo 6º, último párrafo de ese Código Fiscal de la Federación, el cual ordena que cuando las disposiciones fiscales prevean opciones a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o para determinar las contribuciones a su cargo, la elegida por el contribuyente no podrá variarse respecto al mismo ejercicio. Con esta restricción es indebido presentar el aviso de actualización de actividades económicas fuera del lapso legal y en el caso que nos ocupa, no tendría efectos el cambio de régimen. Este fue el resumen semanal. Recuerda que tus comentarios son muy importantes para nosotros y no olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Yo soy Valeria Torres para IDC.